Amigos de Meridiano.com, muy buenos días, bienvenidos a este espacio informativo de Meridiano. Te ubican las noticias. A esta hora de la mañana nos acompaña en la sede principal del diario El Meridiano, el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo. Vamos a hablar de diversos temas, pero uno muy importante se dio hace un par de días y tiene que ver con una reunión que sostuvo el sistema estatal universitario, el famoso SUBE, del cual es presidente el doctor Jairo Torres, y una apuesta que hace y un mensaje claro, una propuesta clara que se le envía también al gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro, y tiene que ver con tomar a las universidades públicas como epicentro de los diálogos regionales de paz en búsqueda de esa paz total que viene anunciando el presidente Petro. Rector, muy buenos días, bienvenido a Meridiano. Muy buenos días a ti, Henry, y un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos escucha en este momento. Bueno, rector, explícanos un poco esa propuesta que le han lanzado al gobierno nacional para que las universidades públicas de nuestro país se conviertan en epicentro de estos diálogos en busca de la paz total. Sí, Henry, el pasado 1 de septiembre en la Universidad de Sucre, todos los rectores del sistema universitario estatal del Caribe, las 8 universidades públicas, más el resto de rectores del país, tuvimos un encuentro con el señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, el doctor Arturo Luna, pues, analizando los desafíos y los retos que tiene la ciencia en Colombia. Y en ese encuentro pues, manifestamos, como lo hemos hecho públicamente en otros escenarios, el concurso, el respaldo del sistema universitario estatal, representada en sus 34 universidades públicas, que nos encontramos en los territorios, que cumplimos una función de liderazgo, de transformación, y que en consecuencia cualquier agenda de gobierno tiene que tener en cuenta lo que las universidades públicas en los territorios hacemos. Por ello le propusimos al ministro trabajar sintonizadamente en materia de ciencia, tecnología e innovación, la capacidad instalada que tenemos las universidades en materia de laboratorios, equipos, líneas de investigación, investigadores, que le responda a los territorios. La ciencia tiene que tener un enfoque territorial, en el entendido que Colombia es un país diverso, plural, y no puede ser medido con estándares o con visiones centralistas o homogenizantes, sino desde las particularidades, y allí el sistema universitario estatal del Caribe tiene toda una plataforma que se puede integrar a una agenda de desarrollo nacional. Además de ello, pues le mandamos un mensaje al gobierno, al presidente Petro, en el marco de la iniciativa de la paz total, que es el diálogo con los actores al margen de la ley, donde precisamente los territorios somos los más golpeados por esos actores armados al margen de la ley. Prestar el concurso de las universidades. O sea, las universidades, Henry, son las instituciones que hoy en Colombia tienen mayor credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía. Entonces, que las universidades pueden ser un escenario de interlocución que habilite, que permita la generación de ese diálogo con los distintos actores armados al margen de la ley en ganas de la construcción de esa paz total, aparte de lo que ya señalé, es decir, las universidades con toda su capacidad científica puesta al servicio de los territorios en las agendas que se requieren. Por ejemplo, usted sabe aquí en el Caribe todo el tema de la mojana. Pues allí las universidades públicas Sucre y Córdoba hemos venido trabajando y planteando hace años lo que ahí se debe hacer, pero hemos sido ignorados. Igualmente en materia de seguridad alimentaria, que el Caribe es una de las regiones más golpeadas, parece esto paradójico, con todo el potencial agrícola del Caribe, el tema de cambio climático, el tema de acceso a la educación superior, en fin, hay una multiplicidad de problemas estructurales que requieren el concurso de la ciencia y esa ciencia está en las universidades. Por ello la colocamos al servicio, como siempre lo hemos hecho, pero mucho más ahora, cuando hay una visión y hay una disposición a enfrentar esos problemas, pues cuenten con las universidades. Ese fue el mensaje que le enviamos al gobierno. Rector, ustedes durante muchos años han venido hablando de que el desarrollo de las regiones debe ir de la mano de la ciencia. Y les vemos permanentemente solicitando a los gobiernos nacionales y a los gobiernos departamentales y locales que tengan en cuenta las universidades, que las universidades ponen a su disposición toda la ciencia y el desarrollo que tienen para ejecutar algunas acciones. Pero parece que estuvieran nadando en un océano, porque muy pocas veces se les escucha y muy pocas veces se les tiene en cuenta para desarrollar acciones como la que usted acaba de decir, Sí, una solución total al tema de la mojana. sí, Henry, eso es entendible y comprensible. Las lógicas del desarrollo han girado alrededor de otros enfoques y esos enfoques han desconocido y han marginado a la ciencia. Y ahí está el error. Ujú. Mientras se persista con esa lógica del desarrollo, pues el desarrollo no será posible. Digamos, eso es lo que hay que replantear. Y esto que yo estoy diciendo aquí, pues es la experiencia que han tenido los países que hoy tienen altos niveles de desarrollo. Colocaron la ciencia en el centro y alrededor de la ciencia pudieron construir y hacer sostenibles las políticas sociales de desarrollo, que es lo que en Colombia no hemos hecho. Aquí hay un divorcio profundo en ese sentido,
y la consecuencia es que esos problemas no se superan, esos problemas siguen generando, digamos, las situaciones adversas que en el caso de la Mojana es evidente. Pues nosotros lo sabemos, mire, por ejemplo, el tema de las inundaciones que cada año se presentan en estas regiones del país, la gente del común y los mismos actores políticos y la misma dirigencia y la misma institucionalidad achacan, por utilizar esa expresión, a los fenómenos de la naturaleza. Resulta que no es el fenómeno de la naturaleza, es cómo el hombre irrumpió la naturaleza, cómo el hombre vulnera la naturaleza y la naturaleza busca su cauce natural. Y es lo que hoy estamos presenciando. Entonces es un círculo que se repite, se repite y se repite cuando existen hoy, por ejemplo, sentencias de la Corte Constitucional donde declara a los ríos sujetos de derecho y cómo toda esa biodiversidad hay que protegerla. Entonces, para eso se requieren políticas públicas que defiendan y protejan esa biodiversidad. Eso no sucede. Entonces, esto se convirtió en un círculo vicioso, repetitivo. Todos los años hay inundaciones, pero no se toman los correctivos que la ciencia ha propuesto, se deben tomar. Entonces, son las lógicas que no coinciden, y no coinciden porque hay una intencionalidad de una lógica dominante del desarrollo que permanentemente ha excluido a la ciencia, que es lo que nosotros proponemos y lo que en caso particular desde la Universidad de Córdoba hemos propuesto. Oiga, coloque la ciencia en el centro. Hoy nosotros tenemos problemas de seguridad alimentaria, hoy hay problemas de desnutrición, hoy hay temas de cambio climático, hay un sinnúmero de problemas que si tú colocas la ciencia allí, del lado de esa institucionalidad, para pensar las soluciones, pues van a ser soluciones integrales, van a ser soluciones que van a tener sostenibilidad y resultados. Incluso, Henry, aquí retomo un tema que fue objeto de la columna de ayer, la misión internacional de sabios. El gobierno saliente dejó un derrotero. Ahí está. El ministro en la conversación con nosotros el 1 de septiembre dijo, hay que continuar, porque es que esa misión, Henry, durante un año de expertos nacionales e internacionales, definió los 14 sectores estratégicos que llaman focos, en los cuales Colombia debe volcar toda su capacidad científica para potencializar y desarrollar el país en términos de una sociedad del conocimiento. Y los departamentos definieron su foco. Córdoba tiene su foco. Entonces, cualquier lectura del desarrollo, cualquier planificación del desarrollo, tiene que integrarse a esos focos estratégicos. Y eso requiere el concurso de la ciencia. ¿Y dónde está la ciencia? Pues en las universidades. En consecuencia, esa ciencia hay que llamarla, hay que integrarla. Pero, repito, eso implica un cambio de mentalidad de la manera como hemos concebido tradicionalmente el desarrollo en Colombia y mucho más en las regiones. Oiga, rector, hablando de desarrollo, ¿qué tantos ajustes deben hacerse o cómo se debe manejar un tema que también representa muchas dificultades para administraciones departamentales y para administraciones locales? Y tiene que ver con esos ajustes que deben hacerse a los planes de desarrollo, en este caso el plan de desarrollo de la Universidad de Córdoba, para ajustarlo al plan educativo del nuevo gobierno nacional. ¿Cómo se hacen esos ajustes? Mire, viene una gran oportunidad y ese es un mensaje que yo le envío a la institucionalidad y a los actores de la sociedad civil. Cuando hablo de los actores de la sociedad civil, me refiero, Henry, a actores organizados. Me refiero a los campesinos, a los indígenas, a los afros, a los jóvenes, a las negritudes, a las minorías étnicas, las minorías sexuales, etcétera, al sector social, productivo. Eso es lo que en teoría se llama actores de la sociedad civil. Esos actores de la sociedad civil son un poder, indiscutiblemente. Están los actores políticos, ¿sí? Representados en los partidos y movimientos políticos, y está el Estado, representado por el gobierno. Esos son los actores que definen la configuración de un sistema democrático. En la construcción de un plan de desarrollo, se construye una metodología donde esos actores participen, y esa metodología parte de los territorios. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a tener la oportunidad. El nuevo gobierno tiene que construir un plan de desarrollo que va a ser su hoja de ruta en el cual va a llevar a cabo la agenda que propusieron en campaña. Y ahí en ese plan de desarrollo donde esa agenda se va a operativizar para ejecutarse. Y obviamente esa agenda va a requerir de recursos financieros para poder desarrollarla. Entonces ahí es donde la sociedad va a tener una oportunidad. Hay que pensar la educación. Entonces hay que pensar la educación no desde un enfoque centralista, como ha sido la tradición en Colombia, sino que las regiones vamos a tener la oportunidad de decir qué se necesita. Entonces, por ejemplo, en el caso de educación superior, un tema central hoy en ese plan de desarrollo por construir es cobertura, acceso a educación superior como derecho fundamental. Y es allí donde nosotros vamos a tener la oportunidad de decir, estas son las propuestas, esto es lo que hay que hacer. Y así sucesivamente en los otros sectores de la sociedad. Entonces, ese plan de desarrollo tiene que construirse participativamente, donde esa participación permita que se evidencie, que se visibilice y que se integre
a una agenda de desarrollo nacional la problemática que las regiones padecen. Ese es el enfoque. Entonces, ahí vamos a tener nosotros una oportunidad de poder participar como un actor organizado y decir, pues esta es la propuesta y esto es lo que de los territorios en materia de educación se requiere. Rector, y también cabe allí dentro de eso, también otro tema que ustedes han venido señalando y denunciando desde hace 2 años prácticamente. Hace un par de días estaba leyendo unos artículos del periódico y leí un titular de la preocupación por el tema de la desfinanciación, luego de los acuerdos de 2018 con el gobierno Duque, que se cumplieron, como usted ha sido reiterativo en señalarlo. Estas conversaciones, estos diálogos con el gobierno nacional que se avecinan para establecer la hoja de ruta en el tema educativo, van a servir para tratar y concentrar ese tema y darle una solución para que las universidades puedan estar tranquilas a partir del próximo año. Mire, Henry, aquí hay variables sociales que requieren ser intervenidas con políticas de Estado. Y esas políticas de Estado implican reformas que se tramiten en el Congreso de la República. En el caso de la definanciación estructural de la universidad pública, eso requiere una reforma, que es la reforma de la Ley 30, en su artículo 86 y 87. Si esa reforma no se da, las acciones que se deriven serán acciones de gobierno. Durante los 4 años del presidente Duque, lo que hubo fue una voluntad política del gobierno, que fue los recursos adicionales, el acuerdo del 2018. Pero no se convirtió en política de Estado porque no se hizo la reforma de la Ley 30. ¿Qué hemos propuesto y en qué estamos insistiendo? De que la financiación de la educación superior pública debe ser política de Estado. Para ello hay que reformar la Ley 30 en su artículo 86 y 87, que permita que la universidad pública de manera sostenible y en el tiempo tenga los recursos financieros para responder a cobertura, a calidad, a crecimiento, a todo lo que requiere una educación de calidad en las regiones. Mañana, por ejemplo, vamos a estar en el Congreso de la República con los ponentes del proyecto de reforma. De 8 a 12 en el Congreso de la República tendremos la oportunidad de ilustrar a los congresistas en qué consiste el modelo de financiación de la universidad pública que el SUE en los últimos 3 años ha construido y que ha visibilizado, ha dado a conocer, para que ellos tengan una primera mirada. Es decir, hay que acompañar al Congreso en el caso del SUE para que esa reforma se dé. Seguramente no será prioridad de esta legislatura, sino de la próxima, pero esa reforma hay que sacarla. Mientras tanto, ¿qué sucede? Pues el gobierno nacional, el ministro de Educación Nacional ha dicho, para el próximo año vamos a mantener los recursos que vienen del gobierno. O sea, ya eso es un trato. Sí, es un acuerdo hasta tanto la reforma se genere, hasta tanto la reforma se dé. Entonces, eso ha mandado un mensaje de tranquilidad, porque teníamos expectativas a las universidades, bueno, ¿y qué va a pasar a partir del 1 de enero de 2023 si el acuerdo Duque, del gobierno Duque llegó hasta el año 2022 y es un acuerdo que se cumplió y es un acuerdo que reconoció y mostró el de financiamiento de la universidad pública en Colombia? Entonces, a partir del 1 de enero del 2023, lo que nos ha dicho el gobierno es, nosotros mantenemos los recursos hasta tanto el Congreso haga la reforma. Entonces, nos toca acompañar al Congreso, que en el SUE, porque somos los que conocemos el tema. Cualquier iniciativa de reforma de la Ley 30 tiene que partir de la construcción que el SUE ha hecho, donde nosotros construimos un modelo y sobre ese modelo de financiación se estructuró la ley de reforma del artículo 86 y 87. Entonces, mañana va a ser el primer encuentro con los congresistas, donde vamos a tener la oportunidad de mostrar toda esta construcción y acompañarlos hasta que la reforma se haga una realidad. Hablando de reformas, el gobierno nacional viene impulsando una nueva reforma tributaria con la que busca recaudar cerca de 25 billones de pesos. Todo esto para financiar temas sociales. Dentro del tema social está, por supuesto, la educación. ¿Hay algún aspecto en que se beneficien las universidades o el sistema de educación pública superior? Claro, mire, el gobierno Petro planteó educación gratuita a todos los jóvenes de Colombia. Ustedes me han escuchado a mí en innumerables escenarios hablar de estas cifras. En Colombia hoy hay una cobertura del 52%. ¿Sí? El 48% de los jóvenes hoy en Colombia no tienen acceso a ese derecho, o sea, a la educación superior. Ese 48% son 2 millones de jóvenes. 2 millones de jóvenes que hoy no tienen acceso ni a la educación pública ni a la educación privada. Hay que garantizar ese derecho. Garantizar ese derecho cuesta dinero. El SUE, en el modelo de sostenibilidad financiera, planteó o proyectó para los próximos 4 años una cobertura de 100.000 cupos. El gobierno en principio era todos, después dijo que 1 millón y ahora el ministro de Educación ha dicho que 500.000. Eso cuesta dinero. O sea, llevar 500.000 jóvenes a la educación superior pública cuesta dinero. Entonces, eso requiere que el Estado haga esfuerzos. En eso consiste parte de la reforma tributaria, que por supuesto nunca va a generar un consenso entre todos los actores de la sociedad. Hay actores de la sociedad que van a verse lesionados, van a sentir que efectivamente, pero también en función de garantizar derechos como este que le estoy mencionando y muchos otros, pues hay que hacer esfuerzos. El asunto es que
hasta qué punto esos esfuerzos no generan un impacto catastrófico en sectores de la economía, que no lesione el crecimiento económico. Ese es el equilibrio que hay que conservar y eso, pues esa será la deliberación en el Congreso en el trámite de esa reforma. Pero es lo que nosotros esperamos, de que efectivamente 500.000 jóvenes puedan ser incluidos, puedan ser llevados al sistema de educación superior pública, y eso demanda esfuerzos y recursos. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Usted también me lo ha escuchado. Yo he dicho, no es necesario crear una nueva universidad pública. Creo que con las 34 que existen, fortalecidas, con un enfoque de regionalización, como nosotros le hemos planteado al departamento, con calidad y con pertinencia, podemos avanzar en esa cobertura de 500.000. Sobre todo, Henry, y esto no puede ser visto en un sentido estandarizado o generalizado, hay que mirar las regiones donde ese derecho está mucho más vulnerado. Les hablo, por ejemplo, de Costa Caribe, y en la Costa Caribe encontramos Guajira, Chocó y Córdoba, donde nuestra cobertura, por ejemplo, está en el 23. Le hablo del Pacífico, le hablo del sur del país, porque eso contrasta con otras regiones donde ese derecho está mucho más avanzado. Por ejemplo, el 52% de la oferta de educación superior y de acceso a educación superior está concentrada entre ciudades, Cali, Bogotá y Medellín, el 52%. Entonces significa que esa mirada de Estado no puede estar generalizada, sino que tiene que impactar las zonas más rezagadas, más excluidas, más marginadas de ese derecho. Entonces, allí el Caribe. Y el caso de Córdoba, nosotros lo que esperamos con la propuesta que le hemos hecho al país es, mire, nosotros tenemos nuestra política de regionalización. ¿Qué requiere? Regionalicemos la Universidad de Córdoba para que nosotros ese indicador de 23% de cobertura lo podamos llevar por encima del 50%. Eso requiere voluntad política, eso requiere recursos financieros. Entonces, digamos, nosotros ya tenemos un avance en el modelo. Incluso Henry, he dicho, tenemos 34 universidades. Esas 34 universidades tienen 1.750 programas de pregrado. Eso requiere una flexibilidad normativa. Que si aquí en Córdoba nosotros regionalizamos, yo llevo una sede al Alto Sinú, Tierra Alta y Valencia, y yo requiero, por ejemplo, de acuerdo a la vocación productiva y a la pertinencia del Alto Sinú, una ingeniería forestal, pero yo no la tengo, y que la universidad la genere, eso dura entre 2 o 3 años, pero la tiene la Universidad del Tolima, que es pública, la Universidad del Tolima me manda el programa, y así sucesivamente. O si yo tengo un programa que lo requiere Sucre, yo se lo llevo a Sucre, porque es el Estado, es decir, son las universidades estatales, ese es el SUE, es un sistema universitario estatal para compartir capacidades en ciencia, investigación, programas académicos, movilidad estudiantil, movilidad profesoral, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo le he dicho al gobierno y lo que le hemos dicho al ministerio es, mire, en aras de esa cobertura, aparte del tema financiero, aquí están los ingredientes, aquí están los insumos. Démosle forma a esto para que el impacto sea realmente efectivo y la sociedad pueda ver que estamos avanzando en el reconocimiento de un derecho que en las últimas décadas ha sido vulnerado. Rector, hace un par de semanas lo vimos muy inquieto usted y a varios rectores de universidades públicas en el país por el tema de la eliminación de los PINES y la eliminación de los derechos de grado. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con los congresistas que están impulsando estas dos iniciativas porque casualmente son de Córdoba? Tuve la oportunidad que me llamara la congresista que es la coordinadora de esas reformas en la Comisión Sexta de la Cámara. Ella es del sur del país, de Arauca, si no estoy mal. Ella está encargada de coger todos esos proyectos de reforma e integrarlos en una sola. Por lo que yo les he dicho, uno no puede reformar una ley a pedazos, como si fuera una colcha de terretazo. No. Si estamos hablando de la reforma del artículo 86 y 87, son temas financieros. Si hay recursos financieros y se aprueba esa reforma, pues no solamente se garantiza cobertura, se garantizan otras cosas, ¿no? Pero esos son proyectos de ley que no tienen trascendencia, no tienen impacto, porque, digamos, es que ahí no se resuelve nada. Como yo le he dicho a ustedes, que el problema en Colombia es cobertura. Entonces, cualquier esfuerzo en iniciativas de un congreso tiene que ser en función de cómo ampliamos cobertura. Pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, exonerar el derecho a grado? O que no se cobre en PIN. Eso no tiene nada que ver con el problema central que es cobertura. Porque, como he dicho yo, cuando un padre de familia compra un PIN en esta o en cualquier universidad pública, lleva una vera expectativa. Ahora, esa expectativa que lleva ese padre de familia tiene que estar ajustado a cuáles fueron los resultados de la prueba Saber 11, que entre otras cosas ayer se hicieron en Colombia. Las pruebas Saber 11 son el instrumento o el medio con el cual un joven hoy ingresa a la universidad en Colombia, sea público o sea privado. Entonces, si yo soy padre de familia y mi hijo no le fue bien en esa prueba, pues las posibilidades son prácticamente nulas. Entonces, eso hay que entenderlo. Entonces, no es un problema de la universidad, como se ha tratado de entender cuando se tramitan estos proyectos de ley, que la universidad no. La universidad admite de acuerdo a un criterio de admisión y se pueden presentar 20, 30.000, 40.000. Inclusive, le he colocado este ejemplo. Supongamos que reforman
el artículo 86-87, nos dan recursos. No se cobra un PIN, por decir algo, no se va a cobrar más un PIN en una universidad pública. Pues a mí se me presentan hoy 20.000, se pueden presentar 70.000, pero yo sigo teniendo mi cobertura de 1.350. Entonces, no es el asunto de que liberen el pago del PIN, no, porque mi capacidad hoy, pero si el Estado le da recursos a la universidad y dice, no, Universidad de Córdoba, usted ya no va a tener 17.000 cupos, usted va a tener 60.000 cupos, bueno, ya la realidad es otra. Y aquí hay aspectos diferenciadores de admisión que lo he venido planteando yo, porque es que la universidad pública también tiene unos elementos que muestran, digamos, la educación media y básica en Colombia es de mala calidad, eso lo sabemos, sí, y la educación superior, cuando nosotros recibimos a esos muchachos, muchos de esos muchachos vienen con mucha falencia y nos toca entrar a corregir y ayudar y apoyar. Por eso es que la educación en Colombia, Henry, yo lo he venido planteando, no puede ser vista fragmentadamente, tiene que ser vista como un solo sistema de preescolar, media básica y superior. Así tiene que ser pensada, pero aquí hemos hecho lo contrario. Entonces está el preescolar por allá, la básica y la media por allá y la superior por allá. O sea, no trabajamos en conjunto. O sea, el país, y eso tiene que liderar el Ministerio de Educación Nacional, es cómo unificamos realmente un sistema de educación para Colombia, donde todos esos niveles nos permita llevar al muchacho a la educación superior en las mejores condiciones. El indicador es la prueba Saber 11. Usted mira esa prueba Saber 11 y usted va a encontrar las profundas inequidades que hay en Colombia. Entonces, quienes tienen una buena educación tienen los mejores resultados. Quienes tienen una mala educación tienen los peores resultados. Y prácticamente lo está condenando. Esa prueba de ayer condena a miles y miles de jóvenes a que se le trunque cualquier posibilidad, porque los resultados son evidentes. Entonces, eso tiene que ser repensado. Además, he dicho yo, eso tiene que ser un aspecto diferenciador regionalmente. Por ejemplo, yo le puedo dar estadística a la de Córdoba. Aquí hay dentro de municipios corregimientos donde los jóvenes ni siquiera tendrían la posibilidad de entrar en una universidad. Inclusive Montería se lleva el 50% de la matrícula. Eso hay que replantearlo con un aspecto diferenciador como lo han hecho otras universidades públicas del país, para que otros municipios que hoy no tienen esa posibilidad, muchos de esos jóvenes. Entonces toca repensar los promedios de las pruebas Saber 11, eso toca que la universidad implemente medidas como semestre cero o semestre de inducción, eso implica trabajar con las instituciones educativas detectadas, que es lo que hicimos el lanzamiento hace 4 o 5 días con el proyecto del Ministerio de Educación, que son las instituciones de más bajo rendimiento en las pruebas Saber 11. Ahí está la Facultad de Educación nuestra acompañando a esas instituciones para ayudar a elevar esos indicadores. Entonces, Henry, esto es muy complejo. Entonces, aquí no se puede comenzar a presentar proyectos de ley superficiales, sino realmente estructurales. Aquí el objetivo, en mi concepto, es que todos tengan acceso al derecho. ¿Qué esfuerzo hacemos para que ese derecho se realice? Pero no medidas que no generan el impacto que nosotros esperamos. Pero muchos dicen, rector, que entonces se está engañando al joven, porque lo hacen inscribir, lo hacen meterse en un proceso en el que a lo mejor no va a quedar. Repito, Henry, y eso invito a los padres de familia del departamento de Córdoba. Cuando usted vaya a comprar un PIN, o sea, un registro de inscripción, porque es una inscripción, usted paga una inscripción. Dirían, ¿por qué la universidad cobra? Porque la universidad es un proceso que tiene que